Listo, ya arranqué. Entonces, acá tenemos lo que son las funciones. Pues reciben unos parámetros y dan una salida. A diferencia de los procedimientos que ellos no dan salida, solo reciben parámetros y ejecutan algún proceso. Pues dentro del proceso puede involucrar expresiones, consultas, muchas cosas. Pues ya, de hecho, ustedes ya han visto todo lo que podemos ver o mucho de lo que podemos pues, trabajar acá en PL. Entonces, miren que bajo la sintaxis que hemos trabajado, cambian algunas cosas, como ya vamos a darle acá create o replace function. Vamos a colocarle el nombre de la función. Acá va a recibir los parámetros. Va a retornar un tipo de dato, que es el que pues, va a ser la función. Por acá alguien pregunta algo. Fernando, sí, cuéntanos. Porque acabo de llegar. Ah, ya, no, pensé que tenía alguna pregunta, entonces sigamos. Listo. Acá tenemos lo que retorna el tipo de dato. Y acá pues viene su Profe, TTL. ¿Sí? ahí en ese retorno del tipo de dato es solo el tipo de dato o es la variable. O sea, ahí yo pongo la variable que va a recibir el resultado de la función. No, ahí solamente el tipo de dato. La variable que va a retornar va dentro del bloque. Ah, ok. Entonces, este es sería el bloque que vamos a trabajar nosotros para lo que son funciones. Y también podríamos tener incluso algo de recursividad. Por ejemplo, pues lo típico que hemos desarrollado en muchos lenguajes de programación, que es el factorial. Eso es típico cuando uno comienza a programar. El factorial también lo podemos tener acá como ejemplo, porque una función que yo declare puede ser invocada acá recursivamente. Entonces, este es un cálculo de factorial que yo puedo tener acá también para este ejemplo, para funciones recursivas. Recursivas es que se llaman dentro de ella misma, ¿no? O sea, factorial la estoy invocando dentro de ella misma. Cuando llega aquí, vuelve y se invoca de forma recursiva. Y yo la puedo utilizar, miren que estas funciones yo las puedo utilizar dentro de los queries. Si yo, por ejemplo, creo esta función factorial, esa función factorial yo la puedo tener, por ejemplo, y usarla dentro de mis queries. Si yo quisiera crearla, esta función factorial, si aquí compilé la función factorial, incluso si yo, por ejemplo, quiero calcular el factorial de algún número, no es sino que yo la invoque acá en un query. Por ejemplo, from dual, y se puede hacer la invocación. Infinito, coloquémosle un valor más bajo, coloquémosle 10.
y aquí me da el valor factorial de ese número. Entonces, miren que estas funciones yo las puedo utilizar en mis queries, así como yo utilizo las funciones de Oracle que vimos, por ejemplo, el toChar, ¿sí? Que sirve para convertir a numérico. Sí, como yo tengo esas funciones propias que ya las vimos en una clase, también yo puedo tener mis propias funciones definidas. Sí, yo, por ejemplo, no existe una función que, por ejemplo, que, no sé, calculara Los festivos. los festivos, por ejemplo, sí. Que me diga si un día es festivo o no. Como esa función no la tiene Oracle, yo la podría crear. Una función festivo que yo le pase una fecha y que me diga si es festivo o no. Eso yo lo podría crear con mi propio desarrollo. Entonces, estas son las funciones propias a las cuales yo puedo tener y utilizar en los queries o en los PLs. Para eso me sirve. Entonces, también cacharréenle a este LAI SQL que vi que se pueden hacer varias cosas chéveres. Mira que acá se puede crear hasta objetos. No sé qué tanto perduren, pero mire que se pueden crear funciones, se pueden crear tablas. Entonces es bastante poderoso, no solamente para tirar SQL acá, sino que podríamos tener nuestras propias tablitas ahí y probar. Y acá en la SQL. Listo, entonces, en cuanto a paquetes, digamos que un paquete es una agrupación de funciones, procedimientos y variables. Entonces ya en un paquete es donde vamos a meter todas esas funciones y procedimientos agrupados. Va a ser como varios subprogramas que van a estar agrupados dentro de un solo paquete. Entonces, en un paquete yo puedo tener incluso varios procedimientos o funciones con el mismo nombre para hacer una sobrecarga. Y un paquete tiene dos partes, una especificación y un cuerpo, que es el body. Digamos que en la especificación es como si fuera la parte pública. Todo lo que se meta allí en el spec queda público para que se vea desde afuera. Y todo lo que se implemente en el body es privado. Variables, procedimientos quedan privados. Entonces es la forma de ir trabajando como la programación orientada a objetos aquí en PLSQL de esa forma. Veamos un ejemplo de lo que son paquetes. Entonces tenemos que un paquete, yo tengo una especificación, que es esta parte. En la especificación yo puedo definir variables públicas y aquí yo declaro como la especificación de los programas, de las funciones y procedimientos, pero solo la especificación. Ya acá en el body yo coloco variables privadas que no se pueden ver desde afuera y acá ya implemento los programas, ya implemento las funciones y procedimientos. Es decir, yo puedo tener en el spec la declaración y acá yo puedo tener la implementación. Si yo solamente coloco la implementación y no la declaración de algún procedimiento, pues ese procedimiento queda privado, no queda público. Porque yo solamente lo implementé en el body, mas no lo declaré en el spec, o sea que queda privado, no se puede ver desde afuera. Esa es la forma de poder trabajar acá, algo similar a la programación orientada a objetos. Como si Profe, fuera, ¿usted nos podría mostrar un ejemplo de eso que acaba de explicar? Es que quedé como gringo ahí. sí, el ejemplo lo tengo más adelante. Digamos Ok. gringos.
Veamos el ejemplo entonces. El ejemplo está aquí. Aquí tengo varios ejemplos de variables que van a ser públicas y privadas. Hasta esta diapositiva aquí está. Pero veamos algo que es de la sobrecarga antes de ver el ejemplo. En una sobrecarga es como yo, digamos, definir el mismo método varias veces con el mismo nombre, pero que reciba diferentes parámetros. Por ejemplo, yo tengo un paquete llamado max y en ese paquete yo tengo una función suma que está declarada dos veces, pero en esta vez me recibe un array y en esta me recibe dos enteros. Entonces, esa es la sobrecarga. Eso también existe en la programación orientada a objetos, donde yo puedo tener dos métodos o dos procedimientos con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. Y cuando yo le invoque metiéndole un array, él sabe cuál va a invocar. Y cuando yo le invoque metiéndole dos parámetros, él sabe cuál va a ser el que vamos a invocar. Entonces voy a mostrarles primero el código y después hacemos la prueba. La anterior era la especificación. Únicamente aquí estoy, mire que especifiqué dos funciones, pero no declaré el código. Por eso se llama especificación, porque es solamente la especificación de lo que vamos a implementar. Y acá ya en el cuerpo ya implemento los procedimientos o funciones que yo necesito. En este caso son dos funciones, una que es suma, pero esta suma recibe un arreglo, entonces él ya lo va recorriendo y va sumando todo lo que tenga ese arreglo, y este recibe dos enteros y los suma. Pues aquí ya tengo la implementación de ese código. En este momento serían las dos funciones públicas porque tanto las declaré en el body como en el spec. Y todo lo que yo ponga en el spec queda público. Entonces, vamos a ver el ejemplo del llamado a esas dos funciones, una con el arreglo y otra con los dos parámetros. Entonces, hagamos la creación en la base de datos de estos ejemplos. Entonces, revisemos acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a declarar una especificación de un paquete Mac que tiene dos funciones. Este es un type de los que vimos en una clase, que es un arreglo. Eso lo vimos en una clase. Entonces vamos a crear primero la especificación. Entonces ahí compiló y esto ya lo podemos ver acá en los objetos. Si yo vengo acá en pacas, ya va a haber un pacas que se llame map. Entonces aquí ya me creó el paquete map, ya me lo compiló y mire que tiene dos funciones que son de suma y un type. Eso es lo que tiene. Pero aquí solamente estoy viendo la especificación. Después de eso toca crear el body, el cuerpo. Entonces en este cuerpo creamos este cuerpo acá. Este va a ser el cuerpo. Entonces el cuerpo ya define la función suma con el arreglo que es esta y define la función suma con los dos enteros que es este. El paquete también tiene un em donde termina el paquete.
Este PLSQL tiene algo que llama el beautifier, que lo pone más bonito, el format. Si yo le doy allí, él me lo ordena mejor, para entender un poco mejor en dónde termina una cosa y en dónde finaliza otra. Entonces, ese format podemos darle para entender un poco mejor que aquí arranca una función y aquí arranca la otra. Este es el fin de la función y este es el fin del cuerpo del paquete. El paquete tiene un inicio y el paquete tiene un fin. Este es lo mismo el spec. El spec tiene un inicio y el spec tiene un fin, que termina acá. Entonces vamos a compilar el body del paquete. Aquí ya queda compilado. Quedó compilado el body del paquete y si yo refresco aquí, dentro de los objetos, ese paquete mat ya me va a reflejar no solamente un spec, sino un body. Entonces, este de abajo es el spec y este es el body. Cuando yo compilo, significa que ya queda grabado en la base de datos, el objeto. Cuando yo lo tengo aquí, solamente tengo el script y no está en la base de datos, solamente lo tengo yo en un archivo allí, pero no lo he compilado contra la base de datos. Entonces recuerden siempre compilar los objetos para que queden grabados en la base de datos y se puedan visualizar y se puedan usar. Entonces siempre compilar. Y entonces aquí yo puedo entrar y mirar ya qué implementa cada una de esas funciones que he declarado dentro de esa función mat. Ahora veamos un ejemplo de uso. Vamos a usar las dos. La primera con el arreglo y la segunda pasándole de 2 enteros. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ya tengo acá un bloque PL. Este bloque es solamente para hacer la invocación, no es, o sea, este es lo que conocemos como un bloque anónimo, porque no va a quedar compilado, no va a quedar grabado en ninguna parte. Es un bloque anónimo. Este bloque declara la variable de tipo arreglo, la llena con 3 posiciones. En la posición 10 le va a poner el número 14, en la posición 8 le pone el número 2 y en la posición -1 le pone el número 3. Recordemos que no existe obligación de llevar esto en orden, ni mucho menos arrancar en 0, arrancar en 1. Yo puedo arrancar en el número que yo quiera. Lo único es que yo debo tener cuidado de preguntar cuando vaya a recorrer este arreglo si la posición que estoy recorriendo está llena o vacía, para que no reviente. Eso es lo único, pero no existe restricción de que yo tengo que arrancar en 0 o en 1, no. Arranco en el número que yo quiera. Lleno esas 3 posiciones y luego hago la invocación al paquete punto función pasándole el arreglo. Y luego al otro también hago la invocación paquete punto función pasándole los 2 enteros y nos va a mostrar con pantalla la suma. Entonces recuerden que para activar el despliegue de mensajes por pantalla hay que colocar este server output on. Esto solamente lo ejecutamos una sola vez para activar los mensajes por pantalla y ya después lo podemos quitar o lo podemos comentar porque esto ya no se vuelve a ejecutar. De ahí nos interesa este pedacito de bloque que se ejecute para ver la prueba. Y vemos acá que el primero
me dio 19. Sí, está bien. 14 más 2, 16. Más 3, 19. Y 4 más 5, 9. Entonces aquí está bien la prueba que yo acabo de hacer con mi paquete suma que tenemos acá. Profe, ¿ahí en qué parte hizo la validación del arreglo de que las posiciones estuvieran vacías o llenas? Porque estaba en diferentes posiciones, según entendí allí. Sí, exacto. Aquí veamos este while. Aquí con el uso del NES se posiciona en la, digamos, en la posición donde tenga un valor. Y con el NES, él se va a ir al siguiente que tenga valor. ACNX ignora los nulos. Ignora los nulos, sí. Si yo lo Ah, hago ok. como un for, si yo lo hago como un for, como casi siempre uno lo hace, pues sí yo tengo que preguntar si la posición i is no null, para que no reviente. Pero como aquí lo hice con un NES, el NES ignora o salta los nulos. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ujú. Listo, cualquier duda, pues me preguntan al micrófono o por el chat. Sí, eso es sobrecarga de métodos. Eso es de programación orientada a objetos. Y con el NES, pues hacemos que él se pase al siguiente sin necesidad de preguntar que está, si está nulo o no. Yo en realidad casi siempre lo hago con for, porque ya me acostumbré a programar puro for. Entonces yo dentro del ciclo for pregunto si la posición array en la posición i is no null, entonces hago la operación, si no la ignoro. Pero con el NES también funciona. Listo, entonces vamos a ver un poco de las variables de los paquetes. Las variables van a ser entonces como las propiedades de las clases, ¿sí? Pues vamos a tener métodos y propiedades. Entonces, son como variables que son persistentes. Profe, una pregunta. ¿El quiz necesita estarlo viendo en el portátil o por el celular también puede hacerse el quiz? Funciona en celular también, sí. Ah, ok. Gracias. Ok. Listo, entonces esas van a ser como las variables, igual que como si tuviéramos clases, tenemos variables públicas y variables privadas. Entonces, lo mismo, las variables que coloquemos en el spec van a ser públicas y se pueden utilizar incluso desde otros paquetes, se pueden invocar. Y las variables que metamos dentro del cuerpo van a ser privadas a ese paquete y no se pueden ver desde afuera. Eso es lo mismo de la programación orientada a objetos, lo que estamos viendo acá. Obviamente estas variables solamente son persistentes durante la ejecución, durante la sesión que estamos trabajando. Es decir, yo le asigno valores a esas variables y ya cuando termine la sesión, pues esos valores no persisten, mueren esos valores. Veamos ejemplos tanto de forma privada como pública. Entonces lo mismo, vamos a crear ahora otro paquete que se llama variables y este paquete va a especificar acá, este paquete de variables va a especificar una variable pública que se llama A, de tipo number de 3, porque la estamos colocando en el spec. Y esa también va a tener una función que va a quedar pública que se llama get, como si fuera un método get de una clase. Eso es lo que estamos simulando acá, como si fuera un método get para obtener un valor sí, de otra variable, pues que, pero va a ser privada esa variable.
Ya, apenas termine esta explicación, habilito el quiz y ya ahí pues finalizamos la clase. Aunque esta parte no entra en la evaluación, únicamente la primera parte de funciones. El resto es muy conceptual el quiz. Sí, muchas de las cosas de pronto que vimos o que alcanzamos a hacer en la práctica, pues no las voy a evaluar porque en la práctica hicimos varios ejercicios. Y acá vamos a definir entonces una variable ya como privada, que solamente es visible dentro del paquete. En este caso, en la variable b pues va a ser privada. Esta la estoy metiendo en el body. Entonces esta variable b es privada porque va a quedar en el body. Y yo estoy definiendo una función get b para retornar el valor de b. Entonces es como si yo tuviera un método get de una clase. Y para poder tener esa propiedad necesito utilizar el método get porque es privada. Es lo mismo que estamos aquí simulando acá en la programación del PLSQL. En este ejemplo vamos a hacer, digamos, uso de las dos. Vamos a mostrar tanto la variable que es pública como la privada, pero la privada la tengo que utilizar con el método get, porque no la puedo ver de esta forma porque da error. No, esa variable no es pública. O sea, si la trato de hacer de esta forma, paquete.variable da error. Sí, da error. Aquí sí, paquete.variable porque es pública. Y aquí nos toca paquete punto y la función get que me devuelva el valor de b. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba para ver este ejercicio. Listo, entonces creamos la especificación del paquete con una variable pública y una función pública, por decirlo así. Sí, una función pública. Entonces, paquete compilado, si venimos acá, ya nos debe aparecer ese paquete de variables. Efectivamente, aquí ya nos aparece. Ahora pasemos con la especificación del paquete. Pues lo mismo, vamos a definir. Esta variable va a quedar privada porque queda en la especificación. Y este método va a quedar privado, esta función b de getB va a quedar privado porque queda en el body. Es como si fuera un método privado. Ah, espérate. Esto me toca aquí. Listo, compilado. Veamos, refresquemos acá cómo quedó esto. Entonces acá podemos ver el spec y el body. Miren que en el body tengo B y en el spec está A, es decir que la A es pública. Ahora veamos un pequeño ejemplo de invocación. Entonces vamos a hacer la prueba para visualizar los valores. Entonces veamos una pequeña prueba. A la variable A que está en el paquete le voy a sumar 1 y la voy a imprimir aquí en pantalla.
Y luego la variable b, que la variable b, esa variable pues fue asignada ya un valor por defecto de 800. En la misma declaración se le puede asignar un valor por defecto de arranque. Entonces, como ya tiene un valor, lo voy a visualizar aquí en esta invocación. Y efectivamente, pues la variable a muestra 1 y la variable b, que la visualizo a través de su método get, tiene un valor de 800. Y miren que si yo trato de acceder directamente a b, este ya me tiene que reventar, porque eso no es posible hacerlo. Sí, efectivamente, allí da error. Sí, da error porque dice que B debe ser declarado. El componente B must be declared. No existe para él, no la puede ver porque quedó privado. No la puedo acceder. No sé si tienen alguna duda hasta allí o quedó claro el ejercicio. No, para establecer un valor no es necesario crear la función set. Aquí lo hago para, digamos, simular programación orientada a objetos, pero yo un valor de una variable la puedo asignar directamente. Si es pública, lo puedo asignar por fuera. Si es privada, lo puedo asignar únicamente dentro del paquete nomás, ¿sí? Sino que, digamos, Oracle como tal, esto viene siendo programación estructural, pero como ha ido evolucionando, entonces ya, digamos, soporta programación orientada a objetos o objetos relacionales. Sí, eso lo puedo ir trabajando así como si fuera objetos, pero no hay que hacer métodos get ni set. Programación orientada a objetos sí, sí toca hacer métodos y dice acá no es obligatorio. María, no entendí la pregunta. ¿Cómo se irían asignando varios resultados en el privado? Supongo que ella lo que quiere preguntar es que ese 800 que estaba ya predeterminado, ¿cómo se puede cambiar en una ejecución? O a ella me toca es operar con ese, pero él no cambiaría el valor de la variable. Ah, en la ejecución sí. Este 800 como se lo asigné acá. Abramos aquí este es el body. Entonces yo podría tranquilamente cambiar el valor aquí como si fuera una variable. Por ejemplo, a pesar de que le asigné 800 en la declaración, yo aquí le puedo arrancar y decir que va a valer 500 y vuelvo y compilo. Recuerden siempre compilado. Entonces, por ejemplo, acá, cuando vaya a hacer uso de SB, miren que ya me va a mostrar 500. Porque Ah, vuelvo a... pero entonces en la ejecución del paquete yo no puedo cambiar ese valor. O sea, no dejarlo como una constante, sino como una variable. Sí, allí funciona como una variable, no como constante. Esa es una variable, sino que en PLSQL a las variables yo les puedo colocar un valor de inicio también. Para que sea constante, ya me toca colocarle acá constant. Toca colocarle esto así como constant y ahí sí ya no lo deja modificar. Pero si yo no le pongo constante es como si fuera una variable, sino que desde el inicio le estoy asignando un valor.
Espérate, el constant hay que ponerlo acá. Creo que acá. Espérate, en realidad yo casi no, casi todo eso es como si fuera una variable. Espérate, una constante. Después del nombre de la variable va constant. Entonces el constant iría aquí, así. La trata igual, ¿no? Así sería para una constante. Listo, ahí sí compiló. Entonces, cuando es constante, yo le asigno también su valor al inicio y ya no lo puedo cambiar acá. Esto debería reventar si yo lo trato de cambiar el valor. Sí, efectivamente ya me está reventando aquí. Dice que no la puedo asignar. Sí, la expresión B no puede ser asignada porque ya la declaré como constante aquí. Pues en realidad es muy práctico en PLSQL no usar constantes, ¿sí? Casi no por lo menos yo casi no la utilizo, sino que si necesito una variable la declaro y le pongo algo al inicio si es que lo requiere. Y ya después ese valor se puede cambiar. Ahí sí me deja compilar. Ahí compiló bien. Ajá. Ah, no, el cuadro para pedir el valor no funciona acá en esta parte. Dentro del paquete no funciona. Ese cuadrito que yo les decía para pedir un valor, por ejemplo, con el ampersand, eso solamente funciona acá cuando yo tengo bloques anónimos o cuando tengo SQL. Pero cuando tengo ya paquetes como tal, eso no funciona. Sí, como para este bloque anónimo, sí puede servir. Por ejemplo, yo puedo acá pedir un valor. Incluso lo puedo hacer con el ampersand o con dos puntos. Si quieres con el ampersand. Con el ampersand, entonces ahí sí me va a funcionar acá el valor que yo le voy a sumar, por ejemplo, 1000. Entonces ahí sí, bueno, ese valor es muy grande para la expresión, coloquemos otro valor más corto, coloquémosle 2 y ahí sí me funciona, ¿sí? Ahí sí, este valor me lo pido por pantalla, se lo sumo aquí y ese es el que muestra acá. Pues incluso aquí me muestra cómo estaba antes y cómo quedó con el cambio. Le sumo 2, le sumo 2 y eso fue lo que me mostró. Entonces, ese cuadrito solamente funciona para bloques anónimos o para SQL, pero acá dentro del paquete no sirve, ¿sí? Listo, entonces acá, este es el ejercicio de las variables como privadas y públicas.
Les voy a explicar esto otro, no se va a evaluar, solo para que lo tengan de referencia de la parte de query dinámicos o cosas dinámicas que ustedes vayan a crear. Entonces, para que veamos un poco esta parte. Los cursores recursors, digamos, son una especie de cursores especiales que permiten hacer como ejecuciones de dinámicas, o sea, bien sea de queries dinámicas, de sentencias dinámicas, porque no es solamente queries. Puede ser cualquier sentencia SQL que yo vaya a manejar en forma dinámica, la puedo hacer con un recurso. Y también permiten, digamos, ser pasados como parámetros dentro de los subprogramas, funciones y procedimientos. Entonces, el programa que recibe un recurso lo puede recorrer como un curso normal. O sea, yo a un procedimiento le puedo pasar un recurso para que dentro de ese procedimiento lo comiencen a recorrer. Para definirlo, lo definimos con el comando sys _recursos. De esa forma lo vamos a definir o a declarar. Veamos un ejemplo. Dentro de los recursos, entonces lo vamos a declarar como sysRecurso. Ese es el tipo de dato que va a ocuparse para que sea dinámico. En este ejemplo lo estoy haciendo como una salida dentro de un procedimiento. O sea, este procedimiento devuelve un cursor. Pero miren que lo arma dinámicamente. Es decir, voy a armar un query con una tabla que me la van a pasar por parámetros. Es decir, la tabla solamente la voy a conocer en tiempo de ejecución. No la conozco antes, no sé de qué tabla me van a consultar la información. Entonces, en tiempo de ejecución va a pasar lo siguiente. Me van a meter por parámetro un nombre de una tabla. En tiempo de ejecución, él arma una cadena que va a contener el query que va a consultar esa tabla que yo desconozco. Solamente me la meten en tiempo de ejecución. Entonces, él arma esta cadena, abre un cursor de tipo sysRecurso y como lo estoy declarando de salida, pues él lo devuelve. Entonces, esto lo devuelve al programa que lo invoca, al invocador. ¿Sí? Al que lo invoca, le devuelve el cursor. Y ya, como él tiene un cursor abierto, lo que hace es el procedimiento de recorrerlo. Pero el uso más práctico que le puedo dar es solamente para creación de sentencias dinámicas. Es allí donde más lo utilizamos, en la vida real. Pocas veces vamos a necesitar realmente que un procedimiento devuelva un cursor. Bueno, eso ya es programación avanzada en realidad. Sí, eso es avanzado. Para el uso normalito que le vamos a dar es armar queries dinámicos o sentencias dinámicas, porque eso sí que se utiliza muchas veces, por ejemplo, programas que sean muy configurables. Entonces se van a necesitar de eso. Por ejemplo, en estos días estoy desarrollando yo un programa para cargue de unos archivos que vienen de los bancos, de unos extractos bancarios. Entonces, si por ejemplo viene el extracto de Bancolombia, viene el del Banco de Occidente, pues yo tengo muchos formatos. Y cada formato pues va a tener, digamos, unos campos particulares, unos campos que no tiene el uno, que tiene el otro. Entonces, en ese caso, yo estoy utilizando un cursor dinámico porque yo tengo que armar el query dinámicamente. O sea, dinámicamente, en tiempo de ejecución, es que yo sé qué formato me está pasando el usuario, me está diciendo que me va a cargar de extracto bancario. Y según el banco que me estén digitando, entonces yo voy a armar dinámicamente ese query. Porque ahí yo sé, bueno, si es Bancolombia, entonces yo paso el campo X, el campo Y, el campo Z. Si es Banco Occidente, paso el campo X y el Z nomás. Y así es que yo lo estoy armando en ese momento un query
dinámico para ese programa que me pidieron. Entonces, allí es donde tiene, digamos, más utilidad este recurso. Por ejemplo, este sería un ejemplo. Primero se crean unas tablas para llenarle unos datos y poder, digamos, probar acá esta parte que yo les estoy explicando. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Pues yo tengo que, antes de invocarlo, yo tengo que saber que debo declarar mis recursos, una variable de tipo recurso, el type, ¿sí? Hay dos types, invoco la función o el procedimiento. Ese procedimiento yo le digo la tabla a la cual voy a consultar y él me devuelve el cursor y ya el cursor ya lo comienzo a recorrer. Entonces ya lo comienzo a recorrer y abro, o ni siquiera lo abro porque ya le hago fetch. En el procedimiento anterior ya le hizo open. Aquí nomás le hago fetch y comienzo a recorrerlo en un ciclo y a mostrar los datos. Pero digamos, es algo de programación avanzada. Para lo que más lo vamos a utilizar es armar sentencias dinámicas. Pero igual esta parte pues no se va a evaluar. Aquí vamos a ver. Esa sería, digamos, otra forma de usarlo. Aquí le va a pasar al mismo procedimiento, pero que consulte sobre otra tabla, sobre clientes. Entonces ya lo mismo, devuelve el cursor, lo comienzo a recorrer y a mostrar la información. Mire que este tiene una información diferente al otro. Sí, entonces allí es donde ya va a variar mucho según pues la dinámica que yo esté armando. O sea, esto de forma dinámica es poderoso porque se utiliza mucho cuando yo tengo programas configurables. Ya uno no trata de dejar programas así como quemados, sino que todo sea configurable. Dependiendo de un parámetro se arme dinámicamente y él consulte lo que esté configurado y no toque estar pues metiéndole la mano al código a cada rato. Que cuando aparece un campo nuevo, entonces toca ir a abrir el paquete y agregar el campo nuevo. Ya uno trata de hacer todo esto dinámico.